Bueno, pues buenas noches y bienvenidos a este martes de Marte. Em, bueno, pues la vez pasada tuvimos un martes de Marte un poco movido, ¿verdad? Literal. Esperemos que este martes de Marte no sea tan movido. Y bueno, Freddy, muchas gracias por aceptar tenerte aquí otra vez con los marcianos. em, Porque la vez pasada nos quedamos como en la mitad de todo lo que estábamos platicando. Sí, y con algunas interferencias del espacio sideral, Pues es, además del temblor. pues es que aparte la distancia, ¿no? este, Paraguay no está cerca, ¿verdad? No. Em, y bueno, un poco, yo creo que podemos como un poco retomar esta conversación que estábamos teniendo. Ujú. Em, Sobre todo, creo que había un punto muy interesante en el que estábamos hablando sobre la diferencia entre, bueno, geográfica de Paraguay, ¿no? En donde no tiene mar. Y justo hablábamos de cuántos habitantes tiene Paraguay. 7 millones aproximadamente. 7 millones, que No bueno, somos creo que ni dos colonias de Ciudad de México en cantidad de habitantes. sí, bueno, la verdad es que sí es sí es muy distinta a la Ciudad de Es un México. territorio grande casi como Francia, para que tengas una idea. Y bueno, o sea, la verdad es que 7 millones es un país bastante manejable, ¿no? Uno pensaría. Salvo por la corrupción y las historias duras que hemos tenido en Latinoamérica, sí, debería ser relativamente manejable, Bueno, con buena voluntad política, supongo. sí, bueno, no sé, algún día llegaremos a una mejor voluntad política. Pero justo quería mostrar imágenes de la exposición que realizaste en México, curada por Itala Schmelz en el centro de la imagen, que justo se llamó Lo que brilla. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, se me fue una parte de tu audio, pero me imagino de qué estabas hablando. Justo estaba diciendo que si veías la presentación. Ah, sí, sí, la veo, la veo. eh, Sí, bueno, esta fue no sé si querés hacer la introducción o lo hablamos. pues justo creo que mira, aquí está, quería Ahí está. presentarlo con esta onda, aquí está, presentar, ahí está. Entonces, pues si quieres un poco como contar cómo sucedió esta exposición. De hecho, esta fue lo que brilla fue mi última exposición individual. Posteriormente he tenido otras, pero ya participando en colectivo, en exposiciones colectivas. Y se hizo en el Centro de la Imagen, en Ciudad de México. Fue un proyecto que estuvimos trabajando con la curadora Itala Schmelz desde que era directora del Centro de la Imagen, después salió y quedó. Oh, no, Freddy, perdí tu audio. No, no oigo tu audio. Cuestión política. Ah, ahí ya te vi. Entonces, entonces a lo largo de estos años que tardamos en concretar esa exposición en el Centro de la Imagen, tuvimos varias discusiones muy interesantes y enriquecedoras que terminó en esta muestra que consta de 4 series y que se llama Lo que brilla. Lo que brilla de hecho, era la sala principal, la serie principal, que después podemos ir hablando un poco. No sé si la idea es hacer un recorrido y me vas preguntando. Sí, justo creo que la idea es hacer este recorrido, irte preguntando cosas, ¿no? Sí, Eh, Solo que estoy viendo que no, parecería que estamos ahí un poco atorados en el video, en el vivo.
Entonces, no sé si se está viendo, ¿verdad? Yo estoy viendo acá. eh, Lo estás viendo en el... sí, ahora estamos en la parte del retorno de los brujos. Exacto, ahí estamos en el retorno de los brujos. Sí. Y Quería empezar también por el nombre, lo que brilla, para que se entienda un poquito más. sí, creo que eso estaría bien. Empecemos por aquí. Sí. Lo que brilla, yo lo tomé de un concepto de Jacques Lacan, eh, de ese episodio de cuando él está antes de empezar con la serie de teorizaciones en torno a los cuatro registros, en lo real, lo simbólico y lo imaginario. Él cuenta un episodio en el seminario 11, donde él se encuentra en tanto turista flotando en un barco en el mar de Bretaña, creo que era Bretaña. Y de repente hay una lata de sardinas, él estima que es una lata de sardinas que está flotando en el mar y el sol le pega de determinada manera que él dice en ese momento, dice que la lata no me ve, pero me mira. Y Ujú. a partir de ahí pasaron varios años y él desarrolla toda una teoría en torno no solamente a la cuestión de los cuatro registros que había mencionado anteriormente, sino también a la cuestión de la mirada. Entonces, a mí se me cruzaron los cables, por decirlo de alguna manera, cuando esa afición que yo tenía de niño y de adolescente eh, sobre los platillos voladores y todo eso. Yo coleccionaba cuando era niño una revista que se llamaba Cuarta Dimensión, Ujú. editada por el ufólogo uruguayo argentino Fabio Serpa. Entonces, lo que hice fue una asociación entre eso que estaba brillando, que había brillado para Lacan en el mar, con esos objetos, esas latas que están volando en el espacio. Y digo latas justamente porque también esa afición a la ciencia ficción y esa ciencia ficción más trash o de clase B, donde realmente estas naves espaciales son como latas flotando en el espacio. Ahí está el catálogo con ese diseño hermoso que me hicieron en el centro de la imagen. Esa no es mi autoría, es de la editora que me encantó. Y, y es muy interesante porque justo haces una relación, bueno, aquí está justo, empezamos con el retorno de los brujos, ¿no? Sí, Y sí, haces sí. una relación en torno a, pues, este libro Uh-huh. y un poco la política y la geopolítica que estaba sucediendo en América Latina, ¿no? Claro. De De hecho, ¿qué? con estas dictaduras de extrema derecha, estas dictaduras militares, entre las cuales la de Paraguay fue una de las más duras, ¿no? Duró 35 años y yo creo que empezó antes que todas y terminó después que todas. Eh, lo que yo hice con esta primera serie, por eso también habíamos hablado en ese momento con Itala Schmelz, de mostrar la serie El Retorno de los Brujos dentro de ese esquema ya ligado a otras cuestiones, a otros trabajos y a otras reflexiones desde la fotografía, porque aquí lo que yo hago básicamente con esta serie, El Retorno de los Brujos, es combinar toda esa iconografía de ciencia ficción ligada al cine y al imaginario colectivo de aquella época, de los años de la Guerra Fría, con fotografías que están ligadas al régimen protocolar de la dictadura latinoamericana y más específicamente la de Paraguay. Entonces, ahí partió un poco como un juego de decir, bueno, nuestra historia durante la Guerra Fría fue una especie de historia de clase B. Era un poco la versión plan 9 del espacio sideral de la Guerra Fría que se dio
digamos que en otros escenarios mucho más grandes. Entonces nos pareció interesante comenzar con esta serie que ya es bastante vieja, empieza en el año 2003, con estas otras que después podemos ir viendo que fueron mostradas en el centro de la imagen, que eran series nuevas, inéditas. En ese marco, entre dialogando con esta serie, El Retorno de los Brujos, que debo decir que El Retorno de los Brujos también tiene un guiño con el psicoanálisis. No es solamente una referencia a ese libro que había mencionado el martes pasado, que estaba ligado a ese libro de divulgación pseudocientífica fantástica de los años 60, que fue traducido al castellano como El Retorno de los Brujos. En realidad era Le Matin des Magiciens, de Louis Powell y Jacques Berger. El tema del retorno, ¿verdad? Porque en países como Paraguay, digamos que la dictadura militar, la última cae en el año 89, sin embargo no se realiza el duelo político y social de la manera en que debería hacerse en una postdictadura, en una transición democrática. ¿Y qué hace eso? Que los brujos, los fantasmas, el trauma, hablando ya en términos psicoanalíticos, regrese constantemente. Y ahí hay un poco también lo que explica Hal Foster, ¿verdad? En El Retorno de lo Real, las vanguardias de fines de siglo, como un trauma que no es resuelto en su momento va retornando indefiniblemente hasta que no se resuelva esa cuestión. ¿Y cómo crees, digo, ya aquí sacándote un poco de esto, haciendo una pregunta, ¿cómo crees que se puede resolver un trauma de esa envergadura, no? Yo creo que bueno, en Paraguay yo no lo veo muy fácil ni cercano. En todo caso, hay procesos importantes que se dieron en los últimos años, en las últimas décadas, no en Paraguay necesariamente, sino en otros países de Sudamérica, como el caso de Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay comisiones de verdad y justicia. Acá también hay, pero es más reciente, es más débil, no están para nada apoyados por el Estado. Así como sí ocurrió en Argentina, sobre todo, también en Chile y en otros países, en Uruguay, donde sí hay una recuperación y un intento de sanar a través de entender de qué pasó en estos países. Acá en Paraguay todavía no es muy fuerte eso. Hay personas, hay grupos, hay colectivos que sí lo están intentando desde hace mucho tiempo, pero con escaso apoyo, no solamente político, sino también social. Entonces eso hace que las heridas no solamente no estén mal cicatrizadas, sino que también esos fantasmas de esos traumas, ¿verdad? De esas heridas, estén presentes y se sintomaticen de varias maneras. Y eso es lo que pasa mucho en Paraguay. Por eso es que me pareció importante trabajar la cuestión de los traumas políticos y sociales en Latinoamérica desde Paraguay como un país emblemático de un lugar donde no se ha hecho duelo todavía. Sí, y me parece interesante porque justo planteas, ¿no? Argentina teniendo como pues comisiones de verdad y muchos grupos sociales en búsqueda de desaparecidos y sin embargo parecería que ese trauma de todos modos sigue siendo como muy difícil de sanar, ¿no? Y sobre todo de darle la vuelta a la hoja, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando se habla también, por ejemplo, de no solamente de muertos, sino de desaparecidos, ¿verdad? El desaparecido es alguien que no está muerto del todo desde cierto punto de vista simbólico. Entonces, ¿cómo haces para que ese fantasma, entre comillas, no retorne cada tanto a, a recordarnos de que esa persona o ya no es solo un fantasma, sino también fue una persona en algún momento y que tuvo una importancia, ¿verdad? En nuestras vidas familiares, en nuestra sociedad. Es complicado, por más de que haya intentos de reparación desde la sociedad y desde lo político, hay cosas, y sobre todo ahí cuando se habla, cuando ya vamos al caso del psicoanálisis, yo pienso que
hay cuestiones familiares, ¿no? Y hay muchas familias, y hay muchos vecinos, por lo tanto hay muchos fantasmas dando vueltas en esas historias que no están del todo contadas, salvo a través del arte, del cine. El arte a través del que trata, el que intenta, el que ha intentado en países como Argentina, como Paraguay, como Brasil, como Chile, Uruguay y en general en Latinoamérica, ¿verdad? Han tratado de contar desde el arte muchos de estos casos que están ligados a personas, a familias y todo eso. A diferencia de esto, del retorno a los grupos, donde no es ya una cuestión familiar ni el rescate de memorias familiares, sino es el rescate de memorias ligadas directamente a los protocolos, a la diplomacia. Eso que yo llamo la fachada de todo régimen, de cualquier régimen, la diplomacia es la fachada, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esas cortinas? Yo veo estas imágenes también como cortinas. Hay un concepto muy interesante de George D. Huberman, que creo que está, a ver, ahora no me acuerdo el libro, que está en el libro donde él trabaja estos 4 fotogramas rescatados de Auschwitz. Ya me vendrá el nombre. De todas maneras, el concepto es más interesante para hablar un poco de qué son estas imágenes para mí. Él habla un poco de que la imagen, y él se refería más bien a la fotografía, es al mismo tiempo velo y rastradura. Es velo porque tapa probablemente lo real, aquello que está más allá del principio del lenguaje, ¿verdad? De los códigos del lenguaje. Pero al mismo tiempo hay una grieta ahí, es un velo que tiene una rasgadura a través de lo cual sale lo real de alguna manera y nos toca en las capas sensibles. Entonces, a mí me pareció interesante justamente por eso tocar estas imágenes fachadas desde el retorno a los grupos. Son imágenes, como vos ves, era la Dolce Vita diplomática, la Dolce Vita paraguaya, hay fiestas, hay dignatarios, hay diplomáticos que la estaban pasando muy bien El en duque de esos años. Edimburgo, entre ellos, recién fallecido, aquí está, aquí lo podemos ver. Sí, ahí está Felipe de Edimburgo, claro. También estuvo De Gaulle, también hubo mucha gente importante que vino a validar de alguna manera el régimen de Alfredo Stroessner, que fue el que gobernó con mano de hierro del año 1954 al año 1989 en Paraguay. Y un país que tampoco tenía mucha tradición democrática, a diferencia de otros países. Oye, y un poco, bueno, aparte de esta cuestión en donde está este extrañamiento, ¿no? O sea, estos elementos como disruptivos, ¿no? Alienígenas, Uh-huh. eh, que luego retomas en la parte de los, de, cuando retomas esta parte de los Barzulet, ¿no? Que Sí, retomas estos elementos, pero desde otro lugar, que es lo que estábamos hablando, que también es este seminario que estás hablando de Lacan, seminario 11 en esta idea de ser observados por, ¿no? Que es interesante, porque en uno es como este ente disruptivo que forma parte como un espectador externo, y aquí es como un poco esta visión externa que te está hablando de ti, pero al mismo tiempo aparece, va, viene, regresa. sí. De hecho, esta serie que estás mostrando, que se llama más claramente Lo que brilla, tiene que ver con la cuestión de la mirada. Ya. Ahí es donde yo... ¿me estás escuchando? Porque se congeló tu imagen. Sí, ¿Se perfecto. escucha? Ah, perfecto. Bueno, con esa serie yo vuelvo a recordarte que son iconografías fotográficas de avistamientos de ovnis sacadas de estas revistas de divulgación pseudocientífica de los años 60 y 70, específicamente Cuarta Dimensión. En México hay otra revista emblemática que se llama Contacto Extraterrestre y que creo que tenía otro nombre también, pero después devino un Contacto Extraterrestre, creo que se llamaba Hora Cero, Año Cero, no recuerdo. El
por ahí tengo Año algunos cero. ejemplares que me los traje de México. Ajá. El tema es que me interesó también, a mí me interesa mucho la cuestión de la divulgación de estas imágenes desde la cultura popular, porque como te dije, así como en el retorno de los brujos yo utilizaba todo ese cine y esa imaginería popular de la época de la Guerra Fría ligada a la ciencia ficción, en este caso, en el caso de Lo que brilla, lo que me interesa es sacar, no de archivos de la NASA o de organizaciones científicas, sino justamente de revistas populares. Ujú. Eh, Porque me interesa mucho esa cuestión de cómo las personas perciben eso que está ahí, que uno ve, que le brilla, y que porque le brilla le mira, así como en algún momento a Jacques Lacan le brilló la lata de sardinas en el mar, eso que está en el aire también en algún momento le brilla y le mira, ¿verdad? Le devuelve la mirada. Por más de que no tenga ojos, por más que sea un platillo volador sin ventanas o que sea una lata que está flotando ahí, que sea un objeto opaco a veces, le devuelve la mirada. Entonces ahí está también la cuestión de, inscrita la cuestión de la paranoia, ¿verdad? O sea, ¿qué uno piensa cuando ve eso? Me están mirando. ¿Con qué objetivo me están mirando? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no, se queda sin explicación, ¿verdad? Porque tampoco hay una devolución, lastimosamente, desde, desde los sectores políticos o los sectores científicos, siempre se niega, ¿verdad? Es como, qué sé yo, como la aparición de la Virgen de Guadalupe, o la Virgen de Guadalupe acá. Entonces trata siempre de negar eso, pero cómo se sigue inscribiendo en la cultura popular. Porque así como la Virgen cada tanto aparece en las paredes, en las humedades y todo eso, estos objetos siguen apareciendo en la mirada de la cultura popular. Ese tipo de cosas me interesaban también trabajar, no solamente la cuestión lacaniana de la mirada, cómo uno percibe. Es por eso que elegí esos archivos y no otros. Pero me parece muy interesante porque, bueno, digo, de hecho seguro sabes que ahora están desclasificando algunos de los archivos, ¿no? De la CIA, en donde se Sí, supone que ya van a decirnos que sí, finalmente sí habían ovnis, ¿no? Este, pero creo que justo es como, también hay como un rollo perverso de seguir jugando con esta idea de que si es verdad o es mentira y nunca acabar de decir si lo es o no lo es, ¿no? O sea, exactamente. Eso es perverso, tenés razón. Eh, Hay posibilidades para decir cosas, ¿verdad? Desde las instancias políticas, ¿verdad? Al respecto. Pero se sigue jugando con esto, ¿verdad? Se sigue jugando con la incertidumbre, con sacar algunas cosas, decir esto es, pero no es así, o esto no es. Entonces, eso lo que hace es fomentar aún más el imaginario popular. sí, también Eh, como una especie es como un alimento de teorías de la conspiración, ¿no? Eh, sí, sí, creo que es, no sé, ahora que está como súper de moda el QAnon, ¿no? sí, sí, tal cual. Que tienen toda una teoría en donde está metido el Pizzagate y no sé qué, Hillary Clinton, en fin, hay todo un universo y hasta multiversos de gente Sí, involucrada, reptiliano, ¿no? Eh, sí, y al parecer el objetivo de estos seres, pues es como una especie de dejarnos a nosotros en un lugar como, de por eso estamos como estamos, ¿no? Sí. claro, claro. Y eso tiene efectos reales, ¿verdad? O perdimos tu audio un poco. Ajá. A nuestra merced la interpretación, ¿verdad? Tiene efectos reales, tiene efectos en la gente. Entonces, desde ese lugar
eh, esa incertidumbre es muy política. Mm. Es muy política, porque uno ve, por ejemplo, ve estas revistas Contacto Extraterrestre o ve Cuarta Dimensión, y sobre todo en esa época, ¿verdad? Donde había muchísimo menos información, uno veía eso, incluso en las fotos, en fotografías, y uno realmente quedaba con esa pregunta de suspenso. Esto miró, esto nos miró, esto nos está mirando, se alimenta la paranoia y hay una cantidad de cosas que están ligadas no solamente a la creencia, sí yo creo en los ovnis, no creo en los ovnis, esto es una tontería, esto no es, o esto es real, esto puede ser de tal o tal manera, sino es eso estar interpelado por esos objetos, sean o no fotográficos, sean vistos en el cielo realmente o hayan sido vistos en fotografías, son objetos que nos interpelan. Y creo que también ahí hay una, como una dimensión que es interesante, que es como el creer en, ¿no? O sea, creer en él, en la existencia, pero también Sí. creer en, digo, no sé cómo lo habría planteado Lacan, porque tampoco soy tan experta en Lacan, pero es como también creer en que ese objeto que brilla te está viendo, ¿no? O sea, como ese animismo que tú le estás justo metiendo, ¿no? Una proyección de tu ser en ese ente Sí, sí, sí. que te está reflejando pues una parte de tu super yo exterior, ¿no? Externalizado. Eh, Claro. Claro, por eso también es interesante lo que decís, Marcela, porque también lo que brilla tiene un poco de esa dimensión, ¿verdad? Nos seremos nosotros, nos será lo que brilla dentro nuestro, ¿verdad? O sea, es un poco también eso. ¿Verdad? Nosotros nos vemos reflejados, por más distancia que haya, en esos objetos. Por eso, por eso en las representaciones, en la ciencia ficción, sobre todo, aparecen como objetos refulgentes en general. que es refulgente, perdón. Que luminosos, ¿verdad? Que brillan de Que alguna brillan, manera, claro. ¿verdad? Mm. Sí, y al mismo tiempo es como, es un espacio de proyección de miedos, pero también es un espacio de proyección de salvaciones, ¿no? Eh, Sí, evidentemente el poder ser de alguna u otra manera abducido por estos seres, sí, seguramente nos regresará con un conocimiento o nos hará que podamos cambiar nuestras vidas o por lo menos nos hará creyentes en algo, ¿no? eso. Uno de los memes más geniales que vi entre el año pasado y este era el juego de palabras este en el plato volador y decía I want to believe y este meme decía I want to live. Sí. Sí, pues sí, ¿no? También como esta idea de querernos salir del planeta. Desgraciadamente no he logrado compartir la presentación y que se vea, o sea, yo no sé si hay unos aliens conspirando con nuestra transmisión, pero no lo he logrado. Entonces, lo que te propongo es poner como la galería de imágenes para que la gente vea tu obra y que sigamos Perfecto. como en esta conversación sobre estos fenómenos que aparte has estado analizando en estas partes en una búsqueda que también es como la relación que tú tienes con la ciencia ficción, con estas revistas pseudocientíficas y, y la forma en la que las anudas con cuestiones psicoanalíticas, que me parece como, ahora sí que muy brillante, Sí, porque al mismo tiempo no es como que Lacan sea un autor clarísimo, ¿no? O sea, no es como que tú leas un texto de Lacan y digas, ah, claro, ya entendí, ¿no? Entonces, tenerlo claro, totalmente. en este idioma y tenerlo en francés es un poco como, yo no voy a decir que lo mismo, pero digamos que no es un autor que se destaque por lo sencillo en lo que él está planteando, ¿no? Totalmente. Y ahí, Marcela, el juego es el siguiente.
volviendo otra vez a la cuestión de la cultura popular. De hecho, popularmente se dice que Lacan es ilegible, incluso para los estudiantes de la carrera de psicología, que es obtuso, que es opaco lo que dice, que es bastante ambiguo, etcétera, etcétera. No ya sus seguidores o los psicoanalistas que han profundizado en el pensamiento de Jacques Lacan, pero sí, otra vez, para nosotros los comunes mortales. En el sentido, ahí otra vez está ligado a lo popular, ¿verdad? Entonces, ahí mi juego estaba ligado a eso, ¿verdad? Uno lee uno que es un lego de la teoría de Lacan, que no conoce, lee eso y puede quedar como una hermosa poesía, pero una poesía críptica, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice fue justamente llevar al extremo eso, al traducir ciertos pasajes del seminario 11 de Jacques Lacan, que recordemos estaba ligado a la cuestión de la mirada, con una lengua, un alfabeto pseudo-alienígena, que fue transmitida a una persona en algún momento a fines de los años 60 y que fue transmitido por unos visitantes que venían de un planeta y eran los humitas. Y este alfabeto fue transmitido a esta persona, ahí está, es el Barculets, que es un alfabeto que puede ser aparentemente traducido a cualquier idioma terrestre, terrícola. Entonces lo que yo hice básicamente es tomar ciertos pasajes del seminario 11 de Lacan y traducirlos directamente al Barculets. Y que quede ese misterio. Bueno, de alguna manera en las placas, en la exposición del Centro de la Imagen, sí se leían las traducciones, pero el objeto que estaba ahí, digamos, ese objeto no identificado, esa fotografía, debajo de esa fotografía estaba esta lengua incomprensible de los humitas. Entonces también es un juego que está otra vez, como te decía, no solamente ligado al psicoanálisis, sino también a la cultura popular. A Lacan en la cultura popular, como alguien oscuro y muchas veces ilegible. Entonces fue también un juego un poco ahí, de ida Sí, y vuelta. y que también, o sea, me parece como que, bueno, regresando a la idea de los Barculets, que es esta especie de esperanto Sí, extraterrestre que une todas sí. las lenguas terrícolas en una sola, ¿no? Pero no es terrícola, ¿no? Está esta chica que hacía como sesiones espiritistas que se llamaba Ellen Smith, que vivió en Suiza y que también en una de estas sesiones espiritistas justo los marcianos le transmitieron su lenguaje o digamos su forma, su escritura y entonces ella empezó a escribir estos pasajes. De hecho hay un libro que escribió porque ella también se asociaba con una princesa de la India, ¿no? Entonces el libro se llama como De la India a Marte, estas vivencias de Ellen Smith. Y Genial. Y sí, coincidentemente con esta persona. oh, ajá, Freddy, te quedaste parado ahí. No, definitivamente los aliens están conspirando. En ese imaginario. Perdón, es que se trabó un poco. Sí, no, que al ser transmitidas de manera telepática Ujú. por estos supuestos humitas a esta persona, también había una cuestión que estaba más allá de la conexión a través del lenguaje oral entre estos extraterrestres y eh, estos humitas y este humano, este terrícola. Sí, bueno, también esta chica como era telepatía, pues porque al final no estaba ella, no había sido abducida, ¿no? Sí, Pero, claro, pero también tienes casos de abducciones aquí en... también. Y claro, me interesó mucho hacer como una documentación
Esto también lo saqué de la revista Cuarta Dimensión como una documentación de los testigos. No solamente, porque claro, no solamente están estos objetos, no solamente está, digamos, la Virgen de Guadalupe flotando en el cielo, sino también hay testigos, ¿verdad?, de que ocurrió el milagro de la aparición. Por hacer una metáfora, una comparación. Entonces, me pareció interesante e importante que también aparezcan documentos y registros de los testigos que volvían, y ahí es más interesante aún, porque esta fue Mm. a los lugares de los avistamientos, y cuando uno va a los lugares donde ocurrió un avistamiento, probablemente encuentre el espacio vacío, o sea, se encuentra en el espacio vacío donde ocurrió el paisaje, ya vacío, ya sin este acontecimiento. Me parece interesante también mostrar esa otra parte. ¿Quiénes fueron? A manera de ejemplo, mostrar algunos. Y entre estos testigos hay una serie de fotografías donde el testigo muestra las heridas de quemaduras, ¿verdad? O Ah, sea, sí. él se aproximó tanto al evento, al acontecimiento, que fue quemado. En, Sí, exactamente. Ahí muestran las quemaduras, ¿verdad? Eh, entonces, eso me pareció interesante también desde ese concepto lacaniano de lo real. Cuando uh-huh. uno, según el cual, según la hipótesis lacaniana, cuando uno se acerca demasiado a lo real, es quemado por lo real. Que eso Eso me es, pareció como una metáfora fantástica esa. que eso es interesante, ¿no? Quizás habría que plantear un poco como un contexto sobre lo real, lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Y cómo Lacan habla de que somos un poco esta combinación de estas tres cosas, ¿no? O sea, Claro, digamos que como que nacemos y somos solo lo real, ¿no? Sin sí, embargo, gracias a la mirada nos podemos como gracias a la mirada del otro, aparte, no a nuestra mirada, sino a la mirada del otro, nos logramos como, digamos, eh, unir en un solo ente que empieza a generar un componente simbólico para pensarse, ¿no? Y claro. en donde puede verdaderamente, o sea, digamos que el reino donde nos movemos, que es lo que Lacan plantea mostly, es en lo simbólico, ¿no? No necesariamente nos Claro. movemos solo en lo real o solo en lo imaginario, sino en lo simbólico. Que creo Claro. que es Y interesante, yo ¿no? cometí un lapsus, Marcela, porque yo hablé de 4 registros y son solo 3. ¿Cuál será el cuarto? Esa es la dimensión desconocida, Freddy. La dimensión desconocida. No, yo creo que quizás sí existiría un cuarto que sería como una cuestión ahí como más de lo espiritual, ¿no? Uh-huh, Que quizás para Lacan estaría ahí sumergida en lo simbólico. Sin embargo, uh-huh, creo que efectivamente Lacan no es un autor sencillo de entender, además de uh-huh. que trata de explicar la complejidad de su pensamiento con fórmulas matemáticas, lo cual no sé si ayuda o complejiza más, ¿no? Cuando empieza con el objeto pequeña a y grande a y o grande o chica, ¿verdad? Y hasta hace como unas especies de ecuaciones súper complejas e interesantes, pero creo que lo que está poniendo en cuestión de lo real, que es como esta cuestión de, digamos, ¿no? Como lo que planteaba de el ser humano llega al mundo y pues es esta, o sea, no sabes qué pedo con el brazo, ¿no? O sea, si solo te ves desde lo real, pues tienes un brazo, otro brazo, unas piernas, pero sabes que estás pegado porque una mirada ajena te lo dijo y porque al mismo tiempo tuviste esta cuestión del espejo, en donde Uh-huh. pudiste completar tu imagen y bueno, ahora con Zoom, pues nos vemos hablar, ¿no? Entonces, básicamente, si te enteras que estás pegado, ¿no? Y que Sí, hay esta parte de lo imaginario, que quizás es algo interesante de pensar, ¿no? ¿Qué tanto ahora
estamos sumergidos en el mundo de lo imaginario mucho más que en lo simbólico o lo real incluso, ¿no? Mm. Sí, sí, claro, es interesante esa cuestión de cuando venimos a este mundo, siempre según esta teoría, eh, somos seres totalmente desmembrados, ¿verdad? Que, claro, es la mirada, sobre todo la de la madre, la que finalmente probablemente termine con el estadio, el espejo y todo eso. Y, y claro, lo imaginario, claro, yo cuando te dije que había un lapsus, probablemente donde había un cuarto registro, tal vez esté cosido entre estos tres registros, ¿verdad? Donde lo imaginario se toca con lo real, ¿verdad? Porque lo real pues es aquello que no es posible simbolizar, es aquello que está más allá de los códigos de lenguaje y todo eso. Entonces, tal vez más que con lo simbólico, sea a través de lo imaginario donde uno pueda vislumbrar algo, algún tipo de conexión. Pero estos ya son Conjeturas divagues, nuestras. tratando de entender dónde está ese cuádruple registro, ese cuarto registro. Sí, y bueno, ya regresando a esta parte de tu trabajo, también en esta exposición hubieron una serie de planos que encontraste, porque parte de tu práctica artística es recuperar elementos en mercados sobre ruedas y, bueno, Sí, de gente que se deshace de sus recuerdos, básicamente, y de sus cosas, así es. entre ellos de colecciones de pseudociencia, ¿verdad? Y cuéntanos un poco de cómo encontraste los planos de un cohete argentino que acabó estando en tu exposición. Sí, esto fue inesperado porque yo estaba viajando, estaba cruzando el charco, como se dice, estaba viajando a París y hago un descanso en Buenos Aires y yo estaba hablando, o sea, yo ya estaba hablando con el centro de la imagen para hacer esta exposición. No estaba previsto esta sala, esta serie que se llama Operación Eclipse. ¿Qué pasa? Yo estaba buscando todavía revistas live donde mostraban la carrera espacial norteamericana. Bueno, la carrera espacial soviética no se mostraba mucho en la revista live. Eh, Oh, ¿tendremos censura en Zoom? Te perdimos unos minutos el audio, pero estabas ya volvió. ahí, Ahí ahí, volvió. ahí ¿Me escuchas? volvió. Sí, para resumirla, en Buenos Aires encuentro en este revistorio, que es el que también me provee fotografías y documentos ligados a lo político, no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica. Yo le pregunto si tenía más revistas live sobre la carrera espacial norteamericana. Él me dice, no, no tengo más de eso, pero tengo esto, y me da un paquete en el que yo empiezo a revisar y me encuentro con la sorpresa que estaba toda la carrera espacial, bueno, no sé si no toda, evidentemente, pero estaban los principales archivos de la carrera espacial que empezó a fines de los 50 y terminó en el 66 con la operación Orion Eclipse. Había fotografías originales, había planos, manuales, artículos de periódicos, incluso una carta manuscrita por la hija del científico que había liderado esta carrera espacial incipiente en Argentina. Eh, y entonces yo dije, bueno, con esto hay que hacer algo porque es importante que no solamente trabajar la cuestión de las carreras espaciales exitosas, sino también me pareció un gesto político poder mostrar en el centro de la imagen estos archivos y hacer una instalación con eso, porque no solamente
No, sino hasta se hizo el cohete, se mandó a hacer el cohete para que quedara ahí en el centro de la imagen, ¿no? De hecho, hay una imagen del pequeño cohete hecho a escala, ¿cierto? Sí. Maldita conexión a internet. Pero No bueno, es, el tema es que no, ahí hizo una relación también con el aspecto político, porque lo que hice fue, en primer lugar, fue una carrera espacial que fracasó finalmente. O sea, por falta de, por los movimientos sísmico-políticos de la época, no pudo continuar, no pudo tener financiamiento y tampoco probablemente interés de los políticos de turno en Argentina. Pero también en lo que hago con el mural este del cohete, de este cohete argentino, es, en lugar de de escribir las partes del cohete, es poner imágenes random de la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Y de los acontecimientos políticos, ¿no? Claro, ahí donde están estos círculos, estaban descritas las partes de ese cohete. Entonces ahí hago otra vez ese juego entre ya en este caso la ciencia, porque este ya es ciencia, la cohetística, y eventos de los años 60, fines de los 50, los 60. Todos estos eventos ocurrieron de alguna manera en esa época. Entonces ahí hay ese diálogo. que es muy interesante porque como te comentaba cuando estábamos en pláticas para nuestra conversación, pues justo está ahora una coyuntura de hacer una agencia espacial compartida que se llama ALCE, en donde justo Sí, muy Paraguay interesante. está invitado, ¿no? O sea, es Argentina, Paraguay, Costa Rica, Bolivia, Perú y México, creo. No sé si me faltó algún país, quizás Colombia. Pero bueno, al final es hacer una agencia espacial latinoamericana, ¿no? Que yo creo que también es como, o sea, puede ser el inicio de una eh, como novela de ciencia ficción incluso. Digo, esperemos que funcione y que, no sé, pronto podamos tener un satélites, rovers. Y eso es interesante, Marcela, también por lo siguiente. Viste que hablábamos al comienzo de la mirada, ¿verdad? Entonces, eh, me parece interesante hasta ahora cómo la mirada hacia el espacio o desde el espacio siempre está más ligada a las potencias mundiales. Estados Unidos, la Unión Soviética en su época, Europa, ahora China, eh, bueno, la India, pero en Latinoamérica no tenemos todavía la mirada, no podemos vernos desde el... Bueno, han habido algunos satélites, ¿no? O sea, está el satélite Morelos 1 y Morelos 2 y ya no me acuerdo qué otro satélite había mexicano. Creo que hay ciertos satélites, pero lo que no tenemos o no hemos logrado como latinoamericanos es tener la capacidad de salir al espacio sin ayuda de, ya sea la ESA, ¿no? La Agencia Espacial Europea, o bueno, la NASA, o, o bueno, los japoneses, o bueno, en fin, lo que sea, ¿no? Para poder salir. Y creo que es interesante esta coyuntura que se está dando, no sé qué tanto vaya a durar, pero lo que sí queda claro, y justo me parece interesante y hace, o sea, reverbera un poco con que te hayas encontrado estos documentos en, con un, con tu proveedor de, de revistas live, es que, Esto debería estar en un museo en Argentina. claro, ¿no? Bueno, o sea, lo que sí queda claro es que no ha habido una continuidad y que el que no haya habido Ajá. una continuidad en los programas espaciales en Latinoamérica, pues es evidentemente sospechoso, por decir menos, ¿no? Totalmente, totalmente. Está otra vez ligado, incluso no solamente las acciones, sino también las omisiones y los olvidos. O sea, cómo una documentación tan importante para la historia de la astronáutica argentina termina tirado en un mercado de pulgas adquirido por un paraguayo.
O por lo menos ya lo metiste otra vez al museo, ¿no? Lo reinsertaste Pero como claro, ahora está en México, para está ya es una viajando el obra. cohete. ¿No? Pero sí creo que, bueno, habla de varias cosas, ¿no? Y sobre todo como, digo, ya aquí haciendo una extrapolación bien locotrona entre esta cuestión de la mirada, lo lacaniano y un poco esta parte colonial, ¿no? O sea, de seguir dejándole al otro que nos defina a través de su mirada y no de nuestra propia mirada, ¿no? Hacia nosotros Exactamente. mismos. Y ahí ese comentario se vuelve más político aún, por eso que decía antes, ¿no? Es la posibilidad de que nosotros, como latinoamericanos, podamos mirar el espacio y mirarnos desde el espacio, ¿verdad? Es diferente a que nos miren los gringos, por ejemplo, por poner un caso. Sí, creo que ya ahorita ya ni siquiera es, o sea, que nos miren los gringos, ¿no? Ya ahorita ya, No, ya que nos llegamos a miren un, que nos miren las corporaciones, ¿no? Porque las ya llegamos corporaciones, exactamente, sí. a un lugar en donde ya son estos supermillonarios los que se están adueñando de todo, ¿no? Em, incluso justo ayer estaba viendo un documental sobre geoingeniería, que es como la nueva onda para tratar de revertir el calentamiento global, lo cual suena a que pues no es una buena idea, ¿no? Suena mucho a Matrix. No sé si viste, había una peli que se llamaba Animatrix, que era sobre como Sí. anime sobre Matrix, y tenía un Uh corto que se llamaba The Second Renaissance, que explica un poco por qué llega a la Matrix a desarrollarse como se desarrolla, ¿no? -huh. Ok, no, Y, ese no lo, pero ah, conozco no, Animatrix. te lo tengo que pasar porque es así. Sí, por favor. Y justo en algún momento dicen, no, bueno, hay las máquinas se están adueñando de nosotros, entonces las máquinas funcionan con con energía solar, entonces lo que hay que hacer es tapar el sol, ¿no? O sea, es como generar este tipo de soluciones que no son soluciones porque al final no entendemos la complejidad de los sistemas. Así es. Creemos que las entendemos, pero no las entendemos del todo. O sea, ahora sí que, y llegando otra vez a Lacan, lo real nos supera, por mucho. Totalmente. Sí, sí. O sea, Sí, estamos en sí. un ámbito simbólico muy específico, ¿no? Muy restringido y con pocos elementos para poder analizar, ¿verdad? Por suerte, tenemos el arte que permite otras entradas. Entonces, claro, mis limitaciones en conocimiento científico, incluso en conocimiento eh, de la teoría lacaniana, no impidieron de tratar de buscar desde el arte otras entradas que pueden ser, no sé, o sea, eso ya no me corresponde a mí hacer un análisis de qué es lo que, por dónde yo traté de entrar, pero sí de que hay un intento. Y así como hay un intento también en la literatura popular, ¿sí? Así como hay un intento en estas revistas, como Año Cero, como Cuarta Dimensión, como Contacto Extraterrestre y miles de otras literaturas eh, ligadas a la ciencia o a la ciencia ficción y a las pseudociencias. Hay intentos, ¿verdad? Y eso me parece súper interesante. Y, No quedarnos solamente no sabemos nada y nos quedamos callados. y creo que, bueno, y acabando como un poco el punto de lo que este documental de la geoingeniería, había esta millonaria que fueron los que hicieron la marca de ropa Patagonia, que compraron una cantidad enorme de tierra en la Patagonia para la humanidad, ¿no? Pero, o sea, justo cuando lo estaba viendo yo decía, pero no puede ser, ¿cómo? Entonces ahora los millonarios nos van a salvar de las tonterías que los millonarios están haciendo con estas ideas de millonarios, ¿no? Mm, Eh, y bueno, o sea, como que me lleva esta idea de entonces, ¿qué? ¿Qué sigue? Que alguien, que Elon Musk compre la Amazonia para poderla proteger mm, o cómo está este rollo, ¿no? Y eso mm, me lleva un poco al trabajo que has desarrollado en el Chaco, mm.
que no sé si quieras contarnos un poco al respecto. O... Espera, espera, porque no, te estamos perdiendo, Freddy. Estamos en ese momento exacto, estamos, pero lo puedes hacer dígalo con mímica. Señas. Ya está, ya está. En Barculets, telepáticamente En también. Barculets que nos llegue. Ajá. De hecho, entre mis intereses dentro del arte no solamente está ligado a la cuestión de lo político, incluso del cruce con el psicoanálisis o la ciencia ficción, también desde hace muchos años trabajo con artistas de comunidades indígenas del Chaco paraguayo. El Chaco es una, también le llaman llanura chaco-pampeana, que abarca territorios de Bolivia, Paraguay sobre todo, que es más de la mitad de su territorio, y Argentina. En el centro de todo está el Chaco paraguayo, y ahí existen muchas comunidades, muchas culturas, muchas lenguas. No es solo el guaraní, es la lengua hegemónica, digamos, entre las indígenas, pero hay muchas otras lenguas. Y trabajé desde hace pues, prácticamente 10 años con estos artistas indígenas. Estoy haciendo Él. ¡Oh! Freddy, ahora sí te perdimos, te nos congelaste. Estás haciendo una video, curaduría. Hola, Freddy, te hemos perdido. Ahí estás. con Fernando. Te perdimos así como unos minutos cuando dijiste, estamos haciendo, y luego fue así como, no, Freddy, pero ya regresaste. Con Fernando. ¿No? Ahora no me oyes Ahora, también. sí. ¿Dónde me quedé, Marcela? Te quedaste en que estaban haciendo con Fernando, pero no supimos si era un video, un... ¿Ya no se oye? Hmm. Esto es, o sea, de verdad que sí están conspirando en contra de nosotros. Yo esto ya no lo puedo ver así como cualquier cosa. Ahí volvió el sonido. Eh, ¿Ahora me escuchas? Sí, ahí sí te escucho. Sí. Bueno, Niyat es un video que fue mostrado como en la cuarta sala del Centro de la Imagen, Ajá. que está ligado a los relatos de uno de los últimos, probablemente el último chamán Nibacle de la comunidad Nibacle de Cayimoclín. Él claro, cuando le hicimos con Fernando Allen el video, el video de sus relatos, él tenía ya 85 años y justo mientras estamos poniendo en el centro de la imagen, él falleció. Él falleció, efectivamente. Oh my God. Mm. Freddy, nos volvimos a perder. Creo que esta parte de vamos a tener... Ahí estás de vuelta. Esto es horrible. Ya no sé qué hacer. Para ¿Quién, resumir, la verdad, quién es tu eh, compañía de telefonía? ¿Es también de Slim? ay, no es Slim, no, pero es alguien peor probablemente. Tenemos la misma empresa telefónica que maneja la telefonía celular en el Congo, para que te hagas una idea. Ah, ok. O sea, hay ciertas precariedades. Eh, bueno, el tema es que Niyat es un video donde aparecen los relatos de este chamán Nibacle, que es uno de los últimos chamanes de Cayimoclín, donde nos relata sus viajes interestelares, a la luna, al sol, a otros lugares. Pero lo más importante, y ahí está la cuestión chamánica, es que él regresa con conocimientos de esos viajes. No es que él va como un turista. Él va y él dice, yo viajé a través del medio
y el medio era aparentemente una... trabajamos con traductores Niva Clay y él siempre hablaba en el medio, era como una especie de esfera, y él viaja y vuelve con el don de curar, entre otras cosas, y el don de ver otras cuestiones. Él, por ejemplo, él habla de que él pudo ver antes el fenómeno del niño y después de la niña, etcétera, fenómenos no solamente cósmicos, sino también meteorológicos, por ejemplo, y también la posibilidad de curar a la gente. Entonces me pareció como un cierre interesante, ¿verdad? De toda esa cuestión ligada a la ciencia ficción. Luego, a ese cruce entre lo que podría ser una pseudociencia con una ciencia como el psicoanálisis, pero terminar en los relatos de un chamán indígena del Chaco paraguayo. Pero no son cualquier relato, o sea, no se trata de cualquier relato, sino, vuelvo a recalcar, son viajes. Él cuenta que viaja al sol, que viaja a la luna, que viaja a unas montañas extrañas en un planeta ignoto, pero que vuelve con ese conocimiento. Él vuelve con la posibilidad de poder ver más allá y de poder curar. Y eso me pareció como muy poético y sublime, ¿verdad? Toda la serie, lo que brilla, está poblado por fantasmas, por tragedias, por fracasos, por lo obtuso de la imposibilidad de acceder a ciertos lugares. Sin embargo, cerrar con ese video con Niyat es como una esperanza, es la posibilidad de ver desde otro lugar, un lugar otro. No solamente es la alteridad. Ajá. No solamente es la alteridad, sino también... Oh. Y aparte, ¿sabes? O sea, lo más frustrante es que se traba en los momentos así como más así. No solamente es ver la alteridad, sino... Sí, claro, no solamente este video es Suenillat, es la alteridad como tal, sino es la posibilidad de acceder a otros conocimientos a través de esta alteridad. Y esto me pareció más como un cierre poético, ¿verdad? Pues ya no estamos hablando ni de ciencia ficción. Uh-huh. Más allá de nuestro conocimiento, pero existe esa posibilidad. Y esa posibilidad es lo que nos da esperanza, ¿verdad? Pues es, o sea, creo que, bueno, la exposición fue espectacular, a mí me gustó muchísimo y creo que justo fue la forma en la que fuiste tejiendo estos distintos temas, ¿no? Y también, bueno, la conversación que se notó ahí entre Itala y tú cuando hicieron la muestra. Creo que, bueno, tristemente las exposiciones se acaban y ya no duran tanto, pero al final quedaron estos cuadernillos que supongo que habrá registro en el centro de la imagen por si hay alguien clavado que quiere como ver más de tu obra. Y estaría buenísimo, Freddy, que nos compartas como, pues, no sé, dónde podemos saber más de lo que estás haciendo, cómo podemos eh, meternos un poco más en el universo en el que estás ahora explorando. No sé si nos puedas compartir una página web o algo. Sí, les puedo compartir, yo te puedo pasar, entonces compartimos en el sitio de Mars Archive, ¿verdad? Yo ahí tengo, bueno, documentales, puedo también pasar los enlaces para que se pueda ver Niyat, el video que se mostró en el centro de la imagen. Y además, tal vez pueda pasar un link también donde se pueda descargar un PDF de un catálogo de una exposición que tuve en París hace algunos años donde se ve gran parte de mis intereses dentro del arte contemporáneo. Y está el PDF del cuadernillo del centro de la imagen, que bueno, que yo lo tengo, pero yo no sé
Eso ya depende del centro de la imagen si ellos quieren difundir o no de otra manera que no sea a través de... Sí, creo que está Entonces, en Scribd. O sea, lo ponemos sí, ahí, lo encontramos y lo ponemos. ¿No? estaría buenísimo. Porque yo tengo otro catálogo también donde se ve justamente toda mi obra antes de esta exposición en el centro de la imagen. Entonces, es una manera de machear también lo que puse en el centro de la imagen con toda esa relación de otras obras que no fueron mostradas ahí, salvo el retorno de los brujos. Pero hay otras, hay Contacto, por ejemplo, que fue expuesta en Arles. Ujú. Esa, por ejemplo, sí puedes encontrar en ese catálogo que te voy a poner a disposición. Perfecto, pues muchísimas gracias, Freddy, a pesar de todas las dificultades técnicas que hemos vivido en esta transmisión de este martes de Parecía Marte. casi Odisea del Espacio, ¿verdad? o, No, no, o, yo ¿cómo se creo llama? que O es como, Pay Oddity de David Bowie, cuando pierde contacto, Major Tom, ¿verdad? yo creo que es algo muy psicoanalítico, ¿no? Creo que en esos espacios en donde no está el audio lo podemos llenar con algo más, ¿no? Y bueno, esperemos pues poder coincidir más adelante y hacer otra charla con mejores condiciones de internet de las dos partes y que no tiemble, porque también la vez pasada tembló, ¿no? Y muchísimas gracias, Freddy. Ponemos ahí tu contacto por si hay alguien que te quiere contactar de los marcianos. Y Sin problema. muchas gracias por todo y pues nos vemos en este martes de Marte. Gracias, Marcela. Gracias a los marcianos también. Claro que sí. Espérame un segundo, nada más deja